Si es que esto lo llamamos una guerra, podríamos decir que apareció una tregua, no una bandera blanca, pero sí una tregua, un manotazo de ahogado, podríamos decir que es de Estados Unidos, pero a China no le ha disgustado. ¿Qué pasó? Bueno, el fin de semana seguramente a muchos nos agarró por sorpresa esta información. Titulares como Estados Unidos exime de aranceles a teléfonos, computadoras y otros aparatos tecnológicos que llegan desde China. Este fue uno de los titulares que nosotros habíamos podido recopilar de una fuente como es rfis.fr, medio francés. Pero hay muchas cosas que vienen detrás de esto. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha llevado a Estados Unidos a tomar una medida como esta? Con esta información que ya insistimos tenía que ver con excepciones que aplicaban en particular a dispositivos electrónicos que eran importados desde China, ¿no? Productos que tenían estos gravámenes de un 145% al momento de entrar a Estados Unidos. Puesto, esta estrategia ha dado un giro inesperado. Estados Unidos decidió la excepción. Dicen desde el gobierno de Trump es algo temporal. La pregunta que surge aquí es la siguiente y la vamos a desarrollar con nuestro invitado de lujo, el señor Fernando Moragón, analista internacional de mucho, pero mucho conocimiento. Y la pregunta que vamos a desarrollar con Fernando es muy interesante. ¿Quién necesita más de quién? ¿Quién es más dependiente de quién? ¿Estados Unidos de China o China de Estados Unidos? Una pregunta muy interesante y muy profunda y que seguramente tendrá muchas aristas, pero es la controversia que surge a partir de ahora y vamos a hablar, como ya dije, con el señor Fernando Moragón. Bienvenido, querido Fernando. Esto está que arde, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, Enzo. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con vuestros youtubers, espectadores, no sé cómo llamarlos. Es decir, porque antes a los de la televisión decíamos televidentes aquí en España y ya está. Suscriptores, ¿no? Nuestros suscriptores, nuestro público. Suscriptores, efectivamente, sí, claro suscriptores, sí. Visualizadores, en fin. Claro, porque también hay muchos que no son suscriptores y que si están viendo el video, ahorita, apúrense, suscríbanse a Prensa Alternativa, por supuesto. Sí. Pues así es, efectivamente, está pues como venimos viendo ya desde hace por lo menos 3 años. Es decir, una cada vez mayor concatenación de sucesos, de acontecimientos y aceleración de un montón de procesos. Y bueno, esto ya se sabía. ¿El qué se sabía? Pues se sabía, porque lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace, por lo menos desde la época de Obama. Se sabía que el choque entre Estados Unidos y China era inevitable. Igual que yo creo, me puedo equivocar, pero que la guerra en el sentido tradicional del término, es decir, la guerra de cañonazos, bombazos y estas cosas entre China y Estados Unidos no es inevitable, pero es altísimamente probable. Así de claro. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque estamos ante, no lo olvidemos nunca, estamos ante una potencia en decadencia que es Estados Unidos y que es la potencia hegemónica mundial, y una potencia ascendente que es China, cuya velocidad en los últimos 10 años se ha incrementado de una manera espectacular y que ya no es que esté igualando a los norteamericanos, es que la está sobrepasando. Y el empuje, la aceleración de China sigue hacia arriba, cada vez mayor, y la desaceleración de Estados Unidos es cada vez mayor, con lo cual cada vez las diferencias son mayores. De ahí la urgencia, es decir, de ahí que veamos a un Trump que como loco se ha puesto a tomar medidas desde el primer día que llegó a la Casa Blanca y que yo creo que todavía no hacemos ni los famosos 100 días estos que se le dan de prórroga o se le dan digamos, a un presidente cuando llega para ver qué ha hecho y no ha hecho, ¿no? Pues yo creo que todavía no llegamos ni a los 100 días. No sé, habría que echar los cálculos, pero vamos, 3 meses. Creo que era el día 20. Bueno, es decir, hemos visto que Trump ha hecho más cosas, para bien o para mal, que la mayoría de los presidentes en todo su mandato. ¿Y por qué esta urgencia, esta capacidad de firmar decretos, órdenes ejecutivas, hacer políticas de un tipo y de otro? Pues por eso, porque es que China se les escapa y ya no hay tiempo. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que
no tiene tiempo, que el tiempo juega en contra de Estados Unidos y a favor de China. Y esta es la última oportunidad que tienen de parar a China. Porque si no, China, por su propio dinamismo interno y externo, se va a convertir en la potencia hegemónica mundial. Pero no porque quiera ser el imperio norteamericano versión China. No, simplemente es que por la fuerza de su economía, de su sociedad, de su demografía, etcétera, pues se va a colocar en el puesto número 1. Y lo va a desbancar a los norteamericanos en todo, incluido militarmente, ¿eh? Quiere Y decir ese que... es el gran, ese sería, como le dicen, el puntillazo final, ¿no? El tema militar, que es algo que también genera mucha zozobra en Estados Unidos, porque claro, si nosotros nos ponemos a observar la línea cronológica, China se especializó en aquello que en realidad es vital para las sociedades modernas, ¿no? Tecnología. Digamos, no sé hasta qué punto podemos acá pecar o en mi caso, digo, de desinformado, pero aunque China claramente en el ámbito militar se ha reforzado, no ha sido, digamos, su carta de presentación al mundo, ¿no? China ha decidido, en todo caso, apostar por aquello que marca hoy en día las tendencias, las tecnologías. Y estas excepciones, Fernando, son simplemente el reconocimiento del propio Trump, que hay que pensar quizás 2 veces antes de tomar alguna decisión tan acalorada. Algunos lo han llamado como un retroceso de Estados Unidos. Está claro que, a ver, hay que entender que también es claro que China también se está perjudicando, eso es innegable, ¿correcto? La pregunta es, ¿quién sufre más en este golpe de cabeza? ¿No? Esto es como cuando te das con la cabeza con algún contrincante o quién sabe, jugando al fútbol, van ambos a cabecear y se terminan golpeando la cabeza con cabeza. Hay alguien que va a llevar la parte más dolorosa y complicada, ¿no? Para ti, ¿quién va a tener esa parte más dolorosa? ¿Quién está sembrando su propia destrucción a partir de esta guerra? Para mí es obvio, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, ya digo, desde mi punto de vista, esto que están intentando ahora, que es frenar a China como sea, ya no es posible. Es verdad que es una economía muy interdependientes, o lo eran, y lo siguen siendo, pero es mucho más dependiente Estados Unidos de China que China de Estados Unidos. Con lo cual, en una guerra así, los chinos van a terminar victoriosos seguro, porque además, mientras que no olvidemos, Estados Unidos es una economía fundamentalmente financiarizada, es decir, de mercados de todo tipo, bursátiles, Wall Street, etcétera. China es la gran economía productiva. Al ser la gran economía productiva, su capacidad de producción de casi cualquier cosa es brutal, es enorme. En caso de que China necesitara, porque viera que los norteamericanos ya prácticamente están encima y quieren lanzarse a una guerra ya no comercial o económica, sino también militar contra ellos, la capacidad de producción china es que es abrumadora. Es decir, es que se pueden poner a fabricar drones y en 3 o 4 meses te pueden fabricar 10 millones de drones, por poner un ejemplo. Es decir, no hay o municiones igual. Mientras que es que estamos viendo, fijaros, estamos viendo que Estados Unidos, con todos sus aliados europeos y Canadá, es decir, con toda la OTAN en pleno, es incapaz de producir tantas municiones como lo hace Rusia. Y la capacidad de producción de Rusia comparada con la China es minúscula. Es decir, Rusia son 148 millones, más o menos, 147, 148 millones. China son 1.400 millones. Es como es más del doble de Europa, metiendo a los rusos también en Europa, ¿eh? Es decir, si China se pone a darle a la máquina de producir material militar, los norteamericanos ya pueden ir firmando la rendición. Y además de esto se han dado cuenta, y esto es una cosa por la que Trump o la administración Trump o han colocado a Trump ahí, es porque se han dado cuenta de que tenían que variar la estrategia. Y una de las razones fundamentales para variar la estrategia y que sea más económica y menos militar
aunque sigue siendo también militar, siguen presionando a los chinos en Asia-Pacífico, en Taiwán, en el Mar del Sur de la China, o sea, siguen reforzándose los norteamericanos. Pero bueno, es que se han dado cuenta, gracias, dicho así, gracias a la guerra en Ucrania, de que el ejército norteamericano está completamente sobrevalorado. Es decir, ellos han tomado, los propios élite norteamericana, ha tomado conciencia de que lo que creían que era un ejército extremadamente poderoso no lo es tanto. Y se han dado cuenta cuando han empezado a mandar municiones y otra serie de cosas, cuando han empezado a ver cómo funcionaba la guerra, una guerra ya de una escala, digamos, grande, como es la guerra en Ucrania, se han dado cuenta de que no tienen capacidad y además que ni de productiva y que encima la capacidad productiva que tienen es extremadamente cara. Es decir, es una ruina. Es decir, no puede ser que te derriben, bueno, que tú derribes un dron que te cuesta a lo mejor, yo qué sé, $10.000 con un misil que te cuesta 1.000.000. Es que así no se puede ir a ningún lado, que es lo que estamos viendo con el tema de los Houthis en Yemen. Y al tomar conciencia de su debilidad militar relativa, es decir, siguen siendo muy poderosos, ¿no? Pero de que una guerra industrial, una guerra de gran entidad, no una guerra simétrica, como eran las guerras de Irak o de Afganistán, que son muy distintas, con un enemigo que tiene capacidades de defensa antiaérea, de defensa antibúker muy potentes, como sería China, sería un desastre. Es decir, lo barren. De hecho, en todas las simulaciones, hay un estudio muy, muy interesante del 2014, de la Rand Corporation, que como sabéis está ligada profundamente al Pentágono. Es decir, hace estudios de todo tipo y condición para el Pentágono. Y algunos de ellos son públicos. Bueno, pues este era público, o sea, de acceso libre. Y no me acuerdo el título, pero lo interesante de este estudio es que está hecho en 2014 y hace un estudio de qué pasaría si Estados Unidos y China entraran en guerra desde el 2015 hasta el 2025, el año justo en que estamos ahora. Entonces va viendo pues si entran en guerra en el 2014, en el 2015, en el 2016, así, en el 2020, tal. Y la conclusión básica es que dicen, bueno, pues si entramos en guerra el año que viene, pues ganaremos a los chinos, 2015, ganaremos a los chinos, bueno, tendremos costes, pero con, bueno, relativa facilidad, entre comillas, dentro de lo que cabe, y con unas pérdidas de armamento y humanas moderadas. Cuando llegan a 2025, fijaros, 2014, es el estudio, el análisis. Cuando hacen la prospección sobre 2025 dicen, bueno, aquí sí, al final ganaríamos, pero el coste sería abrumador. Es decir, perderíamos un montón de hombres, apenas tendríamos armamento, la crisis económica que tendríamos sería brutal, un desastre. Ganaríamos a los puntos, como se diría en el boxeo, pero pues muy poquito. Es decir, bueno, pues esto habría que revisarlo. Lo que se han dado cuenta los norteamericanos con la guerra de Ucrania es que cuando tienen que enfrentarse a un enemigo poderoso, ya perderían. Y con China perderían ya. Y esto cuando empiezan a hacer simulaciones y no se hacen trampas a ellos mismos, que se hacen muchas veces, es decir, cuando las simulaciones son honestas, pierden siempre en una guerra contra China, en el Pentágono, según van haciendo las simulaciones. Entonces, la conciencia de que no tienen por el momento, no tienen capacidad militar para derrotar a los chinos, es lo que lleva, por una parte, a que la guerra sea fundamentalmente económica, porque ahí sí que tienen más margen, y a que por otra parte se rearmen. Todo lo que viene de Trump, fíjate que Trump, ¿qué ha hecho? Es decir, subir los presupuestos para el próximo año fiscal del Pentágono a 1 billón. Y sobre todo, intentar, veremos a ver si lo consigue, lo tiene muy difícil, la verdad, que vale, sí, os damos todo el dinero que queramos al complejo militar industrial norteamericano, pero tenéis que ser eficientes, que no lo sois. O sea, no podéis fabricar cosas extremadamente caras con unos sobrecostes sobre el precio inicial brutales, que a veces triplican o cuadruplican lo que era el coste del contrato, para que nos entendamos. Es decir, hacíamos un contrato por $1 millón y al final
resulta que como ha habido sobrecostes y sobrecostes, pues en lo que queríamos fabricar, un misil o lo que fuera, pues en vez de $1 millón, bueno, pues nos cuesta 3 o 4 millones por unidad. No, esto no puede ser. Y esto es lo que está con los portaaviones nucleares, ¿no? Que hay un retraso absoluto en estos portaaviones nucleares que se iban a convertir digamos, el puño de Washington en su armada, en la marina, y obviamente, como tú lo mencionas, los costes han hecho que se reevalúen cosas, se han retrasado muchos procesos. Ahora incluso se habla también sobre cómo es que esta guerra comercial con China ha llevado que el supercaza que había prometido Estados Unidos, que tendría digamos, un rol protagónico a futuro, el de sexta generación, el F-47, podría entramparse a partir de esta confrontación con China. Bueno, a ver, esto del F-47, esto es, como se le suele decir, un PowerPoint. Es decir, esto no hay nada. Esto es simplemente que la empresa, el Pentágono, Trump han dicho, venga, vamos aquí a soltar una para que parezca que somos más fuertes. Bueno, vamos a hacer el F-47, pero ¿qué hay de esto? Pues no hay nada. No hay, están ya por lo menos los planos, el diseño y tal. Nada, no hay nada. De hecho, ni siquiera hay una maqueta. O sea, han tenido que poner dibujitos. Yo lo que he visto son dibujitos, es decir, más o menos realistas, pero ni siquiera han hecho una maqueta. Es decir, nada, esto es aire. Que al final puede que hagan un sí, pero que ahora mismo no hay nada. O sea, del F-47, vamos, no hay nada. PowerPoints, es decir, lo típico, ahí con 4 datos y con fotos. Bueno, fotos no, porque no hay. Es decir, con dibujitos y cosas de estas. Bueno, todo. Propaganda, autopropaganda de que vamos a hacer el avión más maravilloso del mundo y el caza más poderoso. Vale, no hay nada, esto es aire. Lo que sí es cierto es que los que sí tienen un caza ya de sexta generación son los chinos y además lo dejan ver, o sea, ya le tenemos un montón de fotografías y vídeos de él volando. Estos sí lo tienen, estos por el momento lo único que tienen es, ya digo, palabrería, pero no tienen nada hecho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de los aranceles. ¿Por qué Trump ahora está...? A ver, el tema de los aranceles, por mucho que le gusten a Trump, no es más que un instrumento. Y un instrumento de los muchos que va a utilizar. Yo estoy seguro que van a hacer más cosas. Que tiene mucho de tanteo, de sondeo. Es decir, llega Trump, bueno, pongo aranceles, bien. Y se los pongo a casi todo el mundo. Venga. Y ahí lo que está haciendo es tantear la respuesta de cada uno de los países a los que se los pone. Y hay países, incluso países importantes, quiero decir, de muchos puntos de vista, como Vietnam, que han dicho sí, vale, de acuerdo, estamos dispuestos a negociar. O con los europeos, que ya saben, también está, Ursula von der Leyen está para mismo muerta de pánico. Es decir, y deseando poder negociar con los norteamericanos, porque como tienen una gran arancelaria, Europa ya, si ya está en caída libre, ya es que no esté en caída libre, ya es que va a ser caída acelerada. Es decir, o sea, ya nada, un desastre. Porque, vamos, no tenemos capacidad de poder de lanzarnos una guerra arancelaria contra los norteamericanos y no perderla. Es decir, bueno, está viendo cómo países se están plegando a lo que quiere. Lo de los aranceles estos, además calculado de una forma absolutamente delirante, es lo de menos. Es decir, es una manera de, voy a lanzar una especie de ofensiva sonda contra un montón de países a ver cómo responden. Y unos han respondido, pues como Europa, bajándose los pantalones y diciendo lo que usted quiera. Y otros, como China, han respondido de una forma durísima, que yo creo que ni los norteamericanos esperaban. Que no se nos... A ver, a diferencia de Trump, que es todo lo contrario, decir un tipo, venga, que está todo el día haciendo declaraciones y bueno, y que es actuando y tal, muy grandilocuente, diciendo, por ejemplo, ahora ha soltado con respecto a Rusia, pero da igual, ya digo, todo el día está diciendo cosas. Ha soltado algo así como le he dado un ultimátum a Rusia. Pero no ha dicho que un ultimátum para que, digamos, establezca o firme la tregua. Pero no ha dicho que cuándo,
Quiero decir, era un ultimátum, pero si no dices cuándo vence el ultimátum, es como no decir nada. Bueno, pues vale, es decir, palabrería, en última instancia. Pero bueno, este tipo de política, los chinos no, los chinos son muy moderados en sus términos, hacen lo que creen que tienen que hacer, pero no le van dando una publicidad a lo bestia por todos lados, pero la respuesta china ha sido durísima. No olvidemos, no solo es que haya igualado los aranceles, es decir, que si tú me pones ahora un 37%, pues yo te pongo también un 37%, que lo subes al 120, pues te lo subo al 120, que lo subes al 148, ¿lo que es? Pues yo al 148. Vale, esto es lo de menos, dentro del asunto. Es que le ha dado golpes demoledores. Además de Japón, los chinos han empezado a vender deuda del Tesoro norteamericana y la deuda ahora mismo está subiendo los intereses de la deuda. Es decir, le estás pegando donde más le duele. ¿Qué es lo que quiere Trump? Intentar esos aproximadamente 8 billones o trillones norteamericanos que le vencen este año, refinanciarlos y poder sostener la deuda de los bonos del Tesoro, la deuda norteamericana. Es decir, si al bono del Tesoro empieza a vender, con lo cual los intereses suben, pues eso hace que financiar la deuda te cueste más. Porque vas a tener que pagar intereses mayores. O sea, golpe demoledor por ahí. Pero es que ha hecho más. En tierras raras, se ha dicho hasta que hemos llegado. A partir de ahora vamos a vender las que queramos y la cantidad que queramos. Y ya veremos. Y esto está en modo pánico. Y no digamos las tecnológicas. Pero no solo las tierras raras también. Es decir, es que les ha metido hasta la cancelación, hasta ya se estaba hablando de que South China, ¿cómo se llama? South China, si yo he volado con ellos, South China Airlines, creo que es, está empezando a deshacerse de aviones Boeing. Porque a partir de ahora, los chinos ya tienen casi un avión de fuselaje ancho, es decir, de largo recorrido, y también fabrican ya aviones de corto y mediano recorrido y van a empezar a sustituir toda la flota de aviones norteamericanos. Y esto, estamos hablando de un país que no sé cuántos tendrá ahora, pero que puede tener, no sé, más de 1000 aviones. Es decir, en sus compañías. Es decir, es una cosa, pero se han seguido, es que se han puesto más, por ejemplo, han cancelado todas las conversaciones y cooperación en el tema del fentanilo. Han dicho, ahora se las apañan ustedes con el fentanilo. Y así han seguido con más cosas. Es que la respuesta ha sido durísima. Durísima. Sí, en muchos sentidos. Esto es lo que ha echado para atrás a Trump. Sí. Y las tecnológicas le han dicho, uy, Trump, para. Vale, Trump no tiene problemas en hacer esto. Ya hemos visto que lo ha hecho muchas veces. Lo hizo con México, lo hizo con los famosos tregua del mes y tal. Bueno, pues ahora habrá una tregua de 90 días. Pero esto no quiere decir que con esto Trump haya terminado la guerra económica con los chinos y ya llega la calma. No. Va a seguir por otras vías, las que él crea más convenientes, ya veremos. Pero va a seguir, ¿eh? Esto seguro. Y hay muchos aspectos que entran en esta problemática estadounidense. Porque, por ejemplo, poco de lo que se habla y en la suma de hechos para entender un poco la situación de Estados Unidos es que no suene, digamos, fuerte, ¿no? Pero, a ver, ¿qué podríamos decir sobre la fuerza laboral activa estadounidense? Que no es precisamente muy fuerte, ¿no? De hecho, es muy importante la presencia de los inmigrantes para que puedan ellos cubrir ciertas necesidades. Pero es un punto también que marca, Fernando, esta controversia, la fuerza laboral activa estadounidense, que no es comparable a la de otros países, por más que por cantidad uno pensaría que sí lo es. Ese es un dilema que pocos han comentado, pero que explica también muchas de las cuestiones que estamos observando, porque, a ver, para hablar de la deuda podríamos
hablar de infinidad de cuestiones que aparecen sobre la mesa, ¿no? Las guerras, ¿no? Que entiendo yo han generado un gasto importantísimo. Recuerdo que cuando hablamos de la guerra en Irak y Afganistán, habrá sido un gasto, según la información que manejamos, de 6 billones de dólares, por poner un ejemplo puntual. O sea, estamos hablando de números fortísimos, ¿no? Pero si a esto le sumamos no solamente la situación que explica la política externa estadounidense, sino también la que tiene que ver ya con la sociedad, hay un colapso muy evidente. O sea, y es en parte, entendemos también por este factor de la fuerza laboral activa, que no es precisamente la que ha crecido a un ritmo importante. Y más aún si le sumamos que, a ver, hay un aumento notorio de población envejecida, ¿no? O sea, comparamos el crecimiento de este sector, digamos, los famosos baby boomers, con el sector laboral o la fuerza laboral activa, y hay un desequilibrio notorio. O sea, hay cosas que explican la decadencia que también van ya directamente a la sociedad, ¿no, Fernando? Efectivamente, mira, un dato que es absolutamente revelador. Mientras que China ahora mismo está cada vez haciendo que salgan de sus universidades más ingenieros, científicos, etcétera, que esto es clave, es decir, empleos de altísima calidad, especialistas de todo tipo, esto cada vez salen menos en Estados Unidos y faltan. Y ponemos un ejemplo de la administración Biden, o sea, que esto no ha empezado con Trump. Ya la administración Biden intentó o empezó a presionar a empresas para que trajeran sus factorías a Estados Unidos. Una de ellas, TSMC, la famosa empresa taiwanesa que tiene, junto con Samsung, tienen el duopolio de los microchips de alta gama en el mundo. Solo ellos prácticamente son capaces de fabricarlos. Pues bien, presionados brutalmente por la administración Biden, consiguen que TSMC abra primero una fábrica en Arizona y luego otra en otro sitio. Les obligan prácticamente, no les queda más remedio y dicen, vale, llevamos las fábricas a Estados Unidos. Empiezan a construir las fábricas y tal, y llega un momento y dicen, señor Biden, que hay un problema, que es que no encontramos trabajadores cualificados en Estados Unidos. O sea, ya no es un problema que sean ustedes más caros, que lo son, o sea, que los salarios sean más altos, es que no hay suficientes. Es que vamos a tener que entrar en una etapa de formación del personal que va a trabajar en esta factoría porque no hay personal cualificado. Así de crudo. Es que ya, como tú bien señalabas, sí, bueno, puede entrar mucha gente y pueden tener mucha gente, pero el personal técnico, que es el que te da la capacidad industrial y la capacidad de innovación, etcétera, es que Estados Unidos cada vez tiene menos. Y cuando digo personal técnico, no tiene por qué ser el ingeniero que diseña motores de cohetes espaciales, que también. Puede ser simplemente un soldador especializado en aluminio. El aluminio no se suelda igual que el hierro. Y un soldador normal y corriente, si no lo han preparado para soldar aluminio, no sabe soldar aluminio. Por poner un caso. Ahí, yo lo sé porque, entre otras cosas, era una fábrica española de trenes, Talgo, yo he visto cómo estaban formando a gente de otros países, porque Talgo utiliza mucho aluminio en sus trenes, son prácticamente de aluminio, les estaban enseñando a soldar aluminio porque no es fácil. O sea, un soldador normal no sabe soldar aluminio. Estamos hablando es decir, pongo este ejemplo para que no se crea que solo es el diseñador, no. Ahí entra el personal, todo tipo de trabajador cualificado, especializado, que tiene que tener una formación específica. Si no, no es capaz de desempeñar ese trabajo. Pues eso en Estados Unidos ya cada vez hay menos. No hay suficiente. Este es el grado de desastre que tienen montado, porque el sistema educativo norteamericano es un desastre. Cada vez produce menos ingenieros, menos gente cualificada. Es decir, de hecho, quien está produciendo ya, quien está sacando, digamos, de las universidades más ingenieros, etcétera, ya es China, no es Estados Unidos. Entonces, es que no tienen, o sea, vas cogiendo variable por variable, ahora mismo casi en todas ganan los chinos. De ahí la urgencia. Y por eso Trump tiene que tomar muchas veces medidas
deprisa y corriendo, porque no hay tiempo ya. O sea, o los paran ahora mismo, es decir, ahora mismo, este año, el que viene, o no los paran ya. Y no saben muy bien cómo pararlos. Ese es el gran problema. Ahora bien, que todavía Estados Unidos sigue teniendo potencia, pues claro que tiene potencia. Y que si se lanzan a un intercambio de golpes, China va a sufrir. Eso está claro. Para mí, lo que van a intentar, no sé si ahora mismo, un poco más tarde, si les va a salir o no, pues yo no tengo ni ideas. Pero si yo tuviera que parar a China, que es algo ahora mismo muy difícil, ya lo digo, primero hay que asumir, y no sé hasta qué punto eso lo asumiría la élite norteamericana, hay que asumir que tú vas a tener bajas, es decir, que tú vas a tener problemas, que vas a tener una crisis económica, que las empresas de las élites, pues como está pasando ahora en Wall Street, pues van a caer. Y no solo que vayan a caer, es que vais a tener pues todo tipo de problemas laborales, de todo tipo. Es decir, es que como en una guerra, pues vas a tener problemas. Es decir, porque esto es una guerra, no lo olvidemos. Ahora bien, tienes que asumir que en una guerra, igual que hay bajas en el ejército y hay muertos y hay heridos, pues en la economía va a haber, metafóricamente hablando, muertos y heridos en Estados Unidos. Pero lo único que te queda realmente por hacer, y es lo que dijo Larry Fink cuando dijo lo de que se ha acabado la globalización, es lo que están haciendo ahora, lo que llevan haciendo también ya con Biden, es poner fin a la globalización ellos mismos, porque la globalización está, desde hace ya muchos años, está favoreciendo a China mucho más que a Estados Unidos. Y es lo que está haciendo que China crezca de una manera espectacular, porque se ha convertido, debido a la deslocalización de las empresas norteamericanas hace ya muchas décadas en China, y se ha convertido en el productor del mundo, es el que produce más cosas en el mundo con diferencia, y en el principal socio comercial del mundo. Es el que comercia con más gente, dicho así a lo bestia. Con lo cual, ¿cómo le haces daño? Pues cargándote lo que ha sido la cadena de suministros, es decir, el hecho de que tú fabricabas en China, pero tal pieza te venía de Indonesia, otra pieza te venía, yo qué sé, de África, del Congo, otra te venía de yo qué sé, de un país latinoamericano, es decir, de muchos sitios. Y tú luego las ensamblabas, todo estaba perfectamente estructurado, perfectamente alineado en los tiempos para que todo estuviera en el momento adecuado en tu línea de montaje para montar el iPhone o lo que fuera. Es decir, eso es lo que le puede hacer un daño tremendo a China. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Bueno, la obvia es porque es el productor del mundo y tal, eso dañaría sus capacidades productivas, pero sobre todo, eso lo que provocaría es lo que es el talón de Aquiles de China. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China desde el punto de vista económico? No es lo de la famosa burbuja inmobiliaria, esto es gestionable, de hecho lo están gestionando desde hace tiempo. No, el talón de Aquiles es el consumo interno, y eso lo saben perfectamente los chinos. El talón de Aquiles es la demanda interna, que no hay manera de que los chinos gasten. La tasa de ahorro china es brutal. Los chinos ahorran más de la mitad del sueldo, es decir, todo lo que pueden. Y no consiguen, pero desde hace muchos años, no consigue el gobierno chino que los chinos, esos 1.400 millones de chinos, se lancen, digamos, a consumir más. De ahí que por mucho que intenten fomentar la demanda interna, no lo están consiguiendo. No entro aquí porque sería muy largo. ¿Por qué esto no se produce? Es decir, pero ese es el talón de Aquiles. Si provocas una crisis en la producción china, aunque sea una crisis llevadera o gestionable, pero ¿qué va a hacer el chino ante una situación de crisis, de guerra, etcétera, guerra económica, etcétera, ya bien avanzada? Pues prevenir, ahorrar más, consumir menos. Ahí sí que las has dado un golpe demoledor a la economía china, porque si ya tenían problemas para hacer crecer la demanda interna ante un
ante un ataque, digamos, directamente contra su economía y contra su sistema productivo, cargándote las cadenas de suministro, pues lo que vas a conseguir es que la tasa de ahorro de los chinos suba y que China tenga verdaderos problemas internos, puesto que se va a reducir el consumo. Es decir, por un lado se va a reducir la producción por la guerra en las cadenas de suministro, por la destrucción de las cadenas de suministro, y por otro lado, el consumo interno. Tienes una crisis brutal en China. Ahora bien, eso supone que las élites norteamericanas tienen que asumir que muchas empresas se vayan a la porra y que incluso las grandes multinacionales van a sufrir enormemente. ¿Están dispuestos? Esto es lo que ya no sé. Y es impresionante y me pongo a pensar en esta situación porque, a ver, claro, tú has puesto sobre la mesa este tema que es tan rico, que es la demanda interna y el consumo del ciudadano chino. Voy a tratar de ser, a ver, esta frase le encanta utilizar a Jote, el abogado Abogado del del diablo. diablo. Sí. A ver, ¿no será que tal vez, y esto, insisto, no me vayan a lanzar tomatazos por lo que voy a decir, esto tiene que ver en parte, Fernando, lo pregunto yo desde mí, como todo ser humano creo yo, a veces hay cosas que ignoramos en comparación a gente que Sí, tiene sí. mucho mayor conciencia y conocimiento. No tendrá que ver quizás con el rol que tienen los chinos respecto, el gobierno respecto al sistema de salud, de pensiones, de educación, que podría generar que parte de la ciudadanía decida, oye, mejor vamos a prevenir que ocurra alguna desgracia, algún hecho que nunca uno sabe qué puede pasar, y mantengamos un gasto prudente, ¿no? Tengamos ahí. Ahora, yo imagino, Fernando, también que hay un shock aún por lo que pasó en la pandemia. Hay todavía una sensación de miedo a partir de eso, ¿no? ¿Podrá ser algún tipo ¿habrá algún tipo de explicación por ese lado? Bueno, claro, sí, sí. Es decir, efectivamente, de lo que se trata es que de provocar, o sea, la economía china inicialmente, sigue siendo, pero sobre todo era una economía exportadora, para entendernos. Es decir, el gran exportador del mundo, pues era la fábrica del mundo y el gran exportador. Los chinos se dieron cuenta de que eso tenía unos límites, es decir, pueden exportar, pero hasta un cierto nivel. Que eso, tirar de las exportaciones y además de las exportaciones en grandes cantidades de productos baratos, eso pues ya no daba para más. Entonces dijeron, a partir de ahora nos vamos a especializar cada vez más en la producción de productos de todo tipo, pero de alta calidad a precios buenos, pero ya estamos hablando de productos de alta tecnología, que nos da mucho más rendimiento, pero necesitamos hacer una cosa que pasa en el resto de los países en general y que aquí no hay manera de que arranque. Y es que tiene que ser la balanza, porque solo con las exportaciones no vamos a poder crecer lo que nosotros queremos, y es estimular, como sea, esa demanda interna, que los chinos compren más, que ahorran demasiado. Los chinos ahorran demasiado, dicho así muy a lo bestia, porque no tienen en China un sistema de seguridad social, digamos, que les permita que cuando, bueno, sí, a ver, que les permita que cuando una persona está enferma pueda ir a la sanidad pública. Esto se debe a muchos problemas, incluso todo lo que tiene que ver con el traslado de cientos de millones de personas del campo a la ciudad, que no están, digamos, empadronados en la ciudad y por lo tanto no pueden disponer de servicios públicos y tienen que ir a la medicina privada, y la medicina privada es cara. Con lo cual, la gente, hay 400, 500, 600 millones de chinos, u 800, es difícil saber, que tienen que tirar, que están en las ciudades, que trabajan en las ciudades, pero que tienen que tirar de la medicina privada cuando están enfermos. Entonces, y tienen que pagarla. Si tienen que pagarla, para eso tienes que tener un ahorro suficientemente importante que te permita, cuando tengas una enfermedad, ¡pum!, irte a la clínica privada. Esa es una de las razones por las que ahorran tanto.
Es decir, si ven que la cosa se pone mal, lo que van a hacer es ahorrar más, porque van a prever un periodo de dificultades y que por lo tanto van a ahorrar. Es decir, y eso lo que va a hacer es retraer el consumo y una crisis interna enorme en China. Esto es lo que habría que hacer desde mi punto de vista, si Estados Unidos quiere ganar a los chinos para tener alguna posibilidad, porque lo demás lo veo muy complicado. Ahora bien, ya digo, esto es como en todo, tienes que asumir costes. O sea, si yo entro en guerra con alguien, sea una guerra económica, sea una guerra tradicional, sea de cualquier tipo, y ese otro es, pues como es China, es que es la potencia ya equiparable a Estados Unidos, en paridad de poder adquisitivo es mayor que Estados Unidos, pero en otras muchas cosas, si quieres lanzarte contra eso, tienes que asumir pérdidas, pero graves pérdidas. Ahora bien, no te queda otra. Si no, lo que te va a pasar es que los chinos se van a convertir, pero en pocos años, 5, 6, 7, a más tardar 2035. A más tardar, en la primera potencia mundial, pero de lejos, y Estados Unidos va a pasar a ser, pues, bueno, ya veremos, depende de lo que hagan. Puede que se quede en la segunda, pero puede bajar aún mucho más. Date cuenta que, por ejemplo, en paridad de poder adquisitivo, porque luego nos engañan con todas estas cifras de los economistas, estos liberales y toda esta panda. En paridad de poder adquisitivo, que tampoco es que el PIB por paridad de poder adquisitivo tampoco es que sea la mundial, el concepto de PIB a mí no me gusta nada, porque eso ahí metes lo que te da la gana. En Europa, para que nos hagamos una idea, para subir el PIB, después del 2008, se decidió, y está dentro de la contabilidad del PIB, que la prostitución y el tráfico de drogas se metieran en el PIB. Esto para subirlo artificialmente y para que las cifras fueran mayores. Pero claro, es de risa porque, entre otras cosas, la prostitución, en el caso de España, por ejemplo, y por supuesto el tráfico de drogas, es ilícito, es decir, no es legal, no puedes hacer contabilidad diciendo, oiga, espérese usted, traficante de drogas, vamos a anotar aquí tal lo que gana y estas cosas, pero luego puede seguir usted traficando ilegalmente. No, evidentemente no, con lo cual son estimaciones arbitrarias que se hicieron para subir el PIB artificialmente. No me gusta pero bueno, lo usa todo el mundo, el PIB y tal. Bueno, pues el PIB por paridad de poder adquisitivo, el primer país es China actualmente ya, desde hace varios años. El segundo es Estados Unidos. Pero el tercero, si mal no recuerdo, es la India. Y el cuarto es Rusia. Por encima de Alemania y de Japón. O mejor dicho, de Japón, que es el quinto, y de Alemania, que es el sexto. Es decir, si los americanos lo hacen relativamente mal y se pegan un buen tortazo, pues a lo mejor ya no son los segundos y se quedan los terceros, porque les pasa la India, por Podría ejemplo. estar peor la cosa, podría estar peor y, wow. Claro, acá hay un tema también muy interesante, ¿eh? Hablando precisamente a partir de estos problemas que se le vienen a Washington. Hay un tema del que pocos han hablado y que probablemente lo hacen por una creencia bastante, creo yo, injusta, ignorante, de omitir a un bloque importante de una sociedad, que son aquellos ciudadanos que pasan al retiro, digamos, en la actividad, ¿no?, laboral. Porque claro, un tema que pocos hablan, Fernando, es, porque hay un contraste interesante, ¿no? Cuando hablamos de la cultura ahorrativa en China, que claro, también podría ser el talón de Aquiles de la economía china, en cierto modo, la demanda interna, pero en Washington hay un efecto contrario y muy dramático que pocos han mencionado, que tiene que ver con el colapso del sistema del retiro en Estados Unidos. A ver, recuerdo el otro día que veía un informe y lanzaban cifras de terror, que por ejemplo, más del 50% de los trabajadores en Estados Unidos que están en un rango de 55 a 64 años no tienen nada de ahorro en absoluto. O sea, estamos hablando de gente que cuando deje de laborar va a estar en la calle, va a estar en la ruina. Y entre otras cosas,
creo yo también, hay una cuestión del seguro social, ¿no? Es una situación lamentable y una bomba de tiempo que pocos han puesto en agenda en el gobierno de Trump, en el gobierno de Biden, pero es una bomba de tiempo al fin y al cabo, y que va a hablar precisamente de una crisis que se va a acentuar, que es algo que pocos han observado en Estados Unidos, pero que también es otro dilema y otro dolor de cabeza, y podríamos seguir enumerando hechos que pocos mencionan, por ejemplo, puntualmente, la crisis del fentanilo que tú has dicho claramente, Fernando, que incluso se cree que es 50 veces más letal para una sociedad que el consumo de heroína, por poner un ejemplo puntual. Podríamos hablar de la descomposición de ciudades medianas y pueblos pequeños, que es otro tema que también pocos han mencionado, ¿no? El cómo cada vez hay un abandono en miles de pueblos en Estados Unidos, hay una decadencia notoria. Entonces, y que a la par va generando una crisis inmobiliaria local. Pero hay muchas cosas que se están juntando, Fernando, que nos hacen creer que el sueño americano ha muerto, ¿no? El sueño americano Hombre, ha muerto. el sueño americano no es que haya muerto, es que el sueño, si solo hubiera muerto, el sueño americano para una buena y una gran parte de los norteamericanos se ha convertido en la pesadilla norteamericana, que es algo distinto. Es que ahora mismo lo que tenemos es un país que se sostiene básicamente por el dólar y sus fuerzas armadas, porque el dólar es la moneda de intercambio mundial y la moneda de reserva. En el momento que eso caiga, el país este se hunde, pero de una manera que ni concebimos. No olvidemos, por poner solo un ejemplo, es que es el país del endeudamiento. Todo el mundo está endeudado, para que te entendamos. Pero te endeudas incluso antes de empezar a trabajar. Estudiar en una universidad de cierta importancia, digamos, tampoco hace falta ir a Harvard, ¿eh? No, que eso ya es tremendo. No, pero incluso universidades públicas, es que son tan caras que tienes que pedir préstamos para poder estudiar, con lo cual, antes de empezar a trabajar, ya estás endeudado, pero endeudado a un nivel que vas a tener que trabajar durante décadas para poder, suponiendo que encuentres trabajo, para poder devolver el préstamo para los estudios. Imagínate si encima te tienes que meter en otros préstamos para comprar una casa o para lo que sea. Inviable. De hecho, lo que hay es un proceso cada vez mayor de empobrecimiento de la sociedad norteamericana, que bueno, ahí, y en ese empobrecimiento lo que estamos viendo es una desestructuración de la sociedad. Es decir, una ruptura de la, digamos, del pegamento social. Porque claro, sociedades empobrecidas, en una cultura además, como sabemos, es hiperindividualista, donde el éxito se mide solo por el poder económico, es decir, y además el éxito lo tienes que conseguir rápido, o sea, tú no puedes conseguir el éxito a los 50 años, allí, no, que una sociedad hipercompetitiva en la cual si a los 30 y pocos ya no tienes mucho dinero, eres un fracasado desde el punto de vista social. Es decir, bueno, pues esto hace que ahora mismo la sociedad norteamericana esté en una situación lamentable, ya digo, en unos procesos que es lo que estamos viendo que ha aprovechado Trump, cuando Trump en su campaña electoral y tal está apelando a la familia, etcétera, lo que está apelando es a intentar buscar, o más que buscar, o retomar conceptos que sirvan para unar, para otra vez, digamos, repegar a la sociedad norteamericana que está en descomposición. E intenta, pues, eso, tirar de conceptos tradicionales, como la familia, como el patriotismo, el Estado-Nación, Estados Unidos primero, el famoso lema de Trump no solo es un lema económico, o sea, es también un tema de Estados Unidos primero en cuanto a nuestro concepto de nación. Nosotros tenemos una identidad nacional, por decirlo de alguna manera, que nos une. Es decir, pues todos estos elementos, la religiosidad, etcétera, cualquier cosa que sirva para unir o estructurar la sociedad, lo que intenta Trump. Lo que pasa es que yo creo que no lo va a lograr, pero
pero eso lo intenta justamente porque la sociedad actualmente norteamericana está en una situación de descomposición gravísima, gravísima, de insolidaridad profunda. Entonces, bueno, y esto tiene unas consecuencias económicas a medio plazo devastadoras. Si las tiene ahora ya, imagínate si pierde la hegemonía, el dólar deja de ser la moneda de intercambio mundial preferente, de comercio mundial preferente, y la moneda de reserva. Pues ni te cuento, el desastre ya, ríete tú de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y esto lo saben, ¿eh? Esto lo saben, de ahí la urgencia, la emergencia. Por eso están tomando medidas constantemente y por eso intentan la reconciliación con los rusos como sea, porque saben que cualquier posibilidad mínima de éxito pasa obligatoriamente por la reconciliación con los rusos. Y son sueños de opio. Son sueños de opio para ti, Fernando. ¿Es una fantasía que quedará en eso nada más para Estados Unidos? ¿Será una idea? No, puede hacerlo, ¿eh? Si aquí la cuestión es tan, entre comillas, relativamente sencilla como... Y además yo creo que Trump está dispuesto a hacerlo sin ningún problema, porque a Ucrania le importa un pimiento. Es, bueno, llegar y que al final de un proceso de, entre comillas, negociación, porque ni es negociación ni es nada, quiero decir... bueno, de un paripé, de una actuación que parezca que hay un proceso negociador, al final simplemente acceder a todas las condiciones que pone Rusia, cosa que para Estados Unidos no le representa ningún problema. Ucrania es una cuestión periférica que ya no le da más rendimientos, más bien le da problemas, y que es cuestión de deshacerse de Zelensky y de concederle a los rusos todo lo que desean. No tendrían problemas. Es más, es decir, de hecho ya se están negociando. Lo que pasa es que esto no se está haciendo de una manera, no lo están haciendo de manera secreta, pero no lo están haciendo de manera abierta, digamos, que se sepa. Pero ya están negociando un montón de cosas y de algunas incluso se hablan. Por ejemplo, Rusia ya se ha ofrecido y están negociando norteamericanos y rusos la posibilidad de que si se llega al acuerdo de paz en Ucrania, es decir, si se le concede a Rusia todo lo que pide, se podrán entrar en negociaciones y Rusia le pondrá a vender, que tiene, tierras raras que para Estados Unidos son imprescindibles, porque como hemos visto, el que tiene el cuasi monopolio de tierras raras es China. Con lo cual, si China le cierra los mercados a Estados Unidos, se acabó. Y hay muy pocos países que tengan suficientes tierras raras como para vendérselas. Bueno, pues uno de esos pocos es Rusia. Quiere decir que ahí que la reconciliación sea vital. Sí, claro. Sea vital. Ni hablar de que entra que iniciase una guerra no. Y China, ¿no? Peor de hecho, lo que intenta Trump, que ya veremos si lo consigo o no, es un poco hacer la jugada que hizo Nixon y que hizo Kissinger con China cuando se acercaron a China y, digamos, la distanciaron aún más de la Unión Soviética. Bueno, pues esto lo que pretende hacer ahora Trump, pero en este caso con Rusia, separar en parte a Rusia de China. Esto no lo va a conseguir, pero solo con que ya restablezca las relaciones económicas y los rusos le vendan un montón de cosas, está bien. En 2019, me acuerdo cuando yo estaba en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, con Xi Jinping al lado, no al lado mío, que no estaba al lado mío, al lado de Putin, en una mesa redonda que hacen siempre, con los invitados, Putin y tal, el moderador, la moderadora, no, el moderador, que además era un moderador que era de la cadena Bloomberg, estamos hablando del 2019, antes de las sanciones del 2022, etcétera, pues le preguntó a Putin, bueno, ¿y si hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, qué haría Rusia? Y Putin, que es un tipo que sabe mucho y que, claro, con Xi Jinping al lado, pero literal, aquí al lado, dijo, sacó un proverbio chino y dijo algo así, es el proverbio chino, dijo, cuando dos tigres se pelean, el mono inteligente se dedica a observarlos. Esto dijo Putin. Y es un proverbio chino, yo lo he contado más o menos, pero es así, es decir, cuando dos grandes
potencias, dos tigres, se pelean, el mono inteligente se permanece observándolos. No se va a meter en medio a que se va a llevarse torta de los dos. Bueno, es decir, tanto Putin como China, o Xi Jinping y Putin, saben que se necesitan uno a otro. Pero eso no quita para que puedan tener relaciones con Estados Unidos, como de hecho las tienen hasta ahora. Es decir, y de hecho China, por ejemplo, sí, ha ayudado mucho a Rusia, pero también seguía vendiéndole cosas a Ucrania, entre ellas drones. Es decir, que bueno, que sí, que es verdad que se necesitan, se ayudan, pero no olvidemos que los chinos y los rusos ahora mismo están en una, digamos, alianza, por llamarla de alguna manera, gracias, entre comillas, a la estupidez de los norteamericanos y los europeos. Es decir, porque, bueno, al final, si tenemos un enemigo en común, pues nos juntamos para hacerle frente, que es Estados Unidos, que es el que está lanzando políticas de ataque y agresivas contra rusos y chinos. Pero esto es lo que les ha unido. Más allá de la relación personal, que es muy buena entre Xi Jinping y Putin, pues han visto 200 veces. Es decir, pero China y Rusia históricamente se han llevado fatal. De hecho, han tenido miniguerras. Bueno, no, han tenido guerras y alguna miniguerra. Y solamente ya durante la época de... Creo que fue ya en la época de Putin. Creo que sí. No me acuerdo bien si fue al final del periodo de Yeltsin o en la época de Putin. Consiguieron, por ejemplo, determinar su frontera en el río Amur, que no estaba reconocida por ambos. Y al final pudieron, fíjate lo que tuvo que pasar, desaparecer la Unión Soviética, tal, no sé qué, determinar, encima con un río, que lo tienen fácil, que es el Amur. Bueno, pues como había algunas islas en el río Amur, que es muy grande, esas islas estaban en disputa y no había un reconocimiento por ambas partes de la frontera. Es decir, unos decían que las islas eran suyas y otros decían que esas islas eran suyas y no había una frontera oficial reconocida entre ambos países. Para que te hagas una idea de que no, y yo que podía hablar con rusos y chinos, pues a pesar de que ahora se ayudan y tal, pero tú les preguntas pues a los rusos, ¿os caen bien los chinos? Y en privado te van a decir no, pero ¿qué se le va a hacer? Y a un chino le preguntas, ¿os caen bien los rusos? Y te van a decir no, pero ¿qué se le va a hacer? Es que no hay otra. O sea, que no es que se amen, No es que precisamente. sea hasta cierto modo uno diría que hay más sentido de unidad y en cierto modo familiaridad con los ucranianos que con los chinos, ¿no? Por lo que representan ambas sociedades en el pasado. Claro. Así que, claro, es una controversia. Igual, finalmente, entendemos Vamos. el liderazgo de ambos, de Putin y Xi, ayuda y mucho para que esta sociedad o esta alianza prospere, ¿no? Pero sí, sí, sin duda alguna, la relación personal es muy buena y hay mucha sintonía. Y además, ya digo, es que cuentan con un factor que siempre una ayuda inestimable, que es la profunda estupidez de Occidente. Es verdad. Es decir, claro, es que vais a hacer justo las tonterías que lo que hacen, que tienen como resultado el acercamiento de rusos y chinos. Es decir, a ver, es que no hay que ser muy bruto, que es lo que han hecho los norteamericanos, para conseguir trenzar una alianza tan difícil como es, a priori, como es la de China con Rusia y ambos con Irán. Bueno, pues lo han conseguido. Hay que ser muy brutos y muy torpes. Bueno, pues lo han conseguido. Es decir, es otra de las razones por las que, aunque, digamos, no vayan haciendo declaraciones grandilocuentes como hacen los norteamericanos, pero el respaldo de Rusia, de China e Irán es absoluto. O sea, Irán no puede caer. Es decir, ya pueden hacer lo que quieran norteamericanos, israelíes, de los marcianos, de los de Júpiter, es decir, da igual. No van a permitirlo. Los dos tienen acuerdos. Por cierto, el acuerdo que se firmó estratégico al máximo nivel entre Rusia e Irán en enero, me parece que se firmó, si mal no recuerdo, ha sido ya ratificado hace unos días por la Duma estatal, por el Parlamento
por el Parlamento ruso, con lo cual ya ha entrado en vigor. Y los chinos hace ya años que tienen un acuerdo igual con los iraníes. Es decir, ojo, no le van a dejar caer porque sería un desastre. Pero un desastre. Otra opción que tienen los norteamericanos para hacer daño a los chinos es, pero también muy peligrosa, bueno, pero como los norteamericanos están chiflados, es decir, pues bueno, y se les ocurren cosas absolutamente absurdas, es, pues eso, ir a atacar al miembro más débil de esta alianza, que es Irán, porque no es potencia nuclear, y generar un problema grave de suministro de petróleo y de gas a China. ¿Y cómo se lo generas? Pues poniendo patas arriba el Golfo Pérsico. Claro, es algo que... Ahora bien, eso tiene unas consecuencias que van más allá de fastidiar a los chinos y que se queden sin energía, por decirlo así un poco a lo bestia. Es decir, es que con eso te llevas la economía mundial por delante. Claro, Hay que efecto pensárselo global. mucho. Es un efecto global, ¿no? Es un efecto global. Sí, hay que ver con detenimiento. Este tema de Irán, justo, me parece que vamos a poder hablarlo en el siguiente programa, porque el tiempo ya nos ha consumido, pero va a quedar el tema pendiente, Fernando, porque es vital. Hay reuniones, hay acercamientos, pero también hay guiños con el conflicto. Irán ha dicho claramente cuál es su posición, su doctrina, y desde luego una cosa es en este contexto, pero otra será cuando finalmente se observe el accionar de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con esos elementos, con Israel también que entra en esta ecuación, y no olvidemos que Irán ha prometido sí o sí un bombardeo, la verdadera promesa 3. Veremos si es que se da en esta administración Trump. Entendamos claramente que hay muchos intereses de por medio, y como mencionaste, Fernando, claramente también entran en ese factor China y Rusia, que son actores en este conflicto de manera indirecta, en cierto modo, por decirlo de alguna forma. Hay una disuasión muy marcada por Rusia. Salió a hablar, recuerdo, María Zaharova hace algunas semanas, o días, perdón, y era muy evidente su posicionamiento. Cuidado con atacar a Irán, ¿no? Y no solamente por lo que pueda representar Irán para Rusia, sino también para el efecto de la región y los intereses que tienen estas potencias. Así que es un tema que vamos a desarrollar seguramente en la próxima conversación, pero hoy hemos terminado, querido Fernando, con esta charla tan buena como siempre, para entender un poco más la realidad de Estados Unidos y de China en este enfrentamiento. Fernando, cuéntanos, por favor, ¿en qué otros canales, otros medios podemos encontrarte? Porque la audiencia seguramente está muy interesada en saberlo. Pues nada, mira, bueno, por supuesto, aquí en Prensa Alternativa, los lunes y los miércoles, y luego los martes y los jueves en el canal de Alirón Pierrez a las 21 el martes, no, a las 23 el martes, perdón, a las 23 horas hora de Madrid, y a las 22 el jueves, y luego con Juan Antonio Aguilar, y en el miércoles en el canal de Ezequiel Vistoletti a las 21 horas, el domingo también a la misma hora con Ezequiel, y yo dentro de la plataforma de Ezequiel, por mi cuenta y riesgo, el viernes a las 23 horas. O sea que ya tenemos ahí un lío de horarios y de tremendo, pero bueno. Así que ya digo que si alguien quiere empacharse y tener un problema psicológico grave, pues no tiene más que tragarse toda la semana de mis comentarios, y entonces tendrá un problema psicológico grave. O sea que ya sabes. No, tranquilo, la gente es muy, muy seguidora, ferviente de tu trabajo, Fernando, así que los invitamos a sintonizarte en estos otros espacios. En la descripción colocaremos toda la información. Gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy. Nos reencontraremos el miércoles con algunas novedades. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasará? Esta historia continuará. Nos despedimos. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Enchante. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa. Comente, denle me gusta al video. Únase también al canal Geomatrix. Geomatrix. Estamos subiendo harto contenido con un análisis a partir de los informes que producimos en nuestro espacio. Yo los invito a escuchar a talentos como Frank Hill y Nancy Vargas, que son dos
de nuestras voces. Amigos, no olviden Prensa Alternativa y Geomatrix también. Únanse a la familia Geomatrix. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.